Cristo sea con todos nosotros. Que su Santo Espíritu nos guíe a toda verdad. El nombre que es sobre todo nombre, nuestro Salvador y Señor Jesucristo, sea glorificado por los siglos de los siglos. Amén. 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 Estamos muy contentos con nuestro Dios, porque después de una larga temporada, alrededor de 3 años, pues se habían suspendido estas actividades espirituales, pero gracias a Dios que nos da la entereza, nos da la fuerza, nos da el ánimo y el entusiasmo de continuar con lo que hacíamos anteriormente. Actividades de la Iglesia de Cristo que son tan importantes para nuestro crecimiento espiritual de cada uno. Y estoy en lo particular muy agradecido con Dios, muy agradecido con la Iglesia, pues voy a cumplir ya 23 años predicando en este lugar, y eso es por la pura misericordia de Dios y la bondad de mis hermanos de esta congregación. Bueno, pues yo creo que nuestro hermano Estrada no necesita introducción, porque pues, ya lo conocemos todos. Y para los que no me conozcan a mí, pues yo soy el hermano Raimundo Canza Díaz, predicador de este lugar ya por 22 años. Así que, una vez más, sean todos bienvenidos. Bienvenidos. Nuestro hermano Salvador Estrada es el encargado de enseñarnos, de traernos un mensaje. El mensaje no es de Él, es de Dios. Él solamente es el intérprete. Así es de que vamos a despejar nuestras mentes, despejar todo lo que podamos traer que nos estorbe a un lado, afuera, para darle paso a la palabra de Dios. Bueno, y también pues voy a decirlo, ¿verdad? Con mucho orgullo, ¿verdad? Me siento contento también porque nuestro hermano Salvador Estrada, él fue mi maestro en la escuela de capacitación allá en El Paso, Texas. Él fue mi maestro, él fue el que me enseñó. Todo lo que sé, él me lo enseñó, pero lo que no me enseñó es lo que él sabe. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestro hermano. Hermano, predíquenos aquí. Amén. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Voy a usar este otro que está aquí abajo. Voy a hablar recio. Me dijeron, bueno sería que no simplemente hablara, sino que creara un ambiente de ¿qué piensas tú? ¿Cómo has visto este pasaje? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Cómo has tratado con tu cristianismo? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hablar, hermanos, de la segunda venida del Señor. Y es que casi no se habla, casi no pensamos nosotros en la segunda venida del Señor, porque psicológicamente hablando, ni siquiera creemos que vaya a suceder en este tiempo que estamos viviendo. Como ya se tardó todos estos, ¿cuántos años? 2023 años. Estamos en el 2023. Pues ya como que se enfrió la cosa. Aquellos, en aquel tiempo, lo veían muy cerca. Porque los pasajes que hablan, hermanos, de el día del Señor, pues primeramente aplican a ese, cuando la destrucción, hermanos, del templo en Jerusalén. Pero también podemos ver la ambigüedad en estos pasajes
y ver o visualizar cómo pudiese ser la segunda venida del Señor, la que estamos esperando. Hermanos, Él vendrá. Si este salmón tuviese un título, hermanos queridos, Él vendrá. Y la Biblia nos habla de cómo sería ese día o qué podemos esperar. Y traigo como 1000 versículos, hermanos, para leérselos. Pero nada más les voy a mencionar esto, que en Hechos, cuando el Señor asciende a los cielos, cuando es envuelto en una nube y es llevado a los cielos, y luego los discípulos estando ahí parados viendo cómo sucedía esto, dice que llegaron 2 varones de vestiduras blancas y les dijeron: mira, así como ha sido tomado entre vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Apocalipsis reza y dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasen, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Luego Tesalonicenses también habla de algo parecido. Cuando les cae, hermanos, el día de juicio en aquellos entonces. Pero pudiese ser que nosotros ya estemos también en esa posición. Estamos en paz, no hay problema. ¿Y qué tal si el Señor viene mañana? ¿Y qué tal si el Señor viene esta tarde? ¿O qué tal si el Señor nos llega en este momento? Estaba yo sentado ahí y cerraba mis ojos y digo: así me quisiera morir. Así, en una reunión de iglesia, donde yo predico en mi casa, porque también cuando vengo con ustedes me siento en casa, que son mis hermanos queridos de mucho tiempo. Pero la venida del Señor pudiese ser que sea así repentina, como ladrón en la noche, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Pedro dice: pasarán con gran estruendo los cielos y las cosas serán deshechas, serán quemadas. Entonces, que su venida pudiese ser así, repentina, estruendosa y temible, de juicio, de castigo. Dice 2 de Pedro: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Y así, hermanos, hay pasaje tras pasaje tras pasaje que pudiese servir de base a este momento. Apocalipsis dice: oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: el que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Y también dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego, al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte segunda. ¿Y qué es la muerte, pues? Pues muerte significa, hermanos, esencialmente personas físicas que somos alma en un cuerpo y estamos sellados, por decir así, con el espíritu de vida del Señor. Y cuando el Señor recoge su espíritu de vida, el alma y el cuerpo se separan. El cuerpo vuelve a la tierra de donde fue tomado y el alma vuelve a su origen allá en los cielos. Porque las almas, hermanos, somos eternos. Así fuimos hechos por el Señor. La muerte segunda, pues esa sería ya en la eternidad, hermanos, cuando algunos oiremos la voz del Señor: mi Padre. Y otros ¿qué les dicen? Lanzados al fuego. Apartados de mí, al fuego eterno, hacedores de maldad, les dice, creo, ¿no? Sí. Esta es la muerte segunda, que es la separación por toda la eternidad. ¿Qué es, hermanos, la eternidad? Porque como vivimos cautivos en la temporalidad
y nuestro tiempo lo medimos linealmente y siempre estamos viendo el reloj para todo. Es más, hay congregaciones que le ponen tiempo al momento de adoración, que es 1 hora nada más, y si se pasa, se para el hermano anciano por allá a la puerta. Sí, como si pudiésemos agarrar al Espíritu de Dios y le mochamos la cabeza y ya que se cae. Oro al Señor esta mañana y le digo: Señor, ayúdame con lo que tengo que decir este día. Sí, que traigo mis notas y que invertí mi mente en el estudio de tu palabra, pero pudiese ser, Señor, que me des de tu espíritu, que se acreciente tu espíritu en mí. Me siento en mí. Y yo sé, Señor, que tienes misericordia. Señor, primeramente perdóname por no ser lo que debería de ser. Pero sí dame ese espíritu en mí, Señor, para que no sea yo el que hable, sino que seas tú. Y luego otra vez: pero Señor, perdóname. O sea, cada vez que oro es redundante esa necesidad de decirle: Señor, perdóname, Señor, perdóname. El perdón correctamente, cuando es justo, y el Señor ve el interior del hombre, no son solamente palabras. Ve el interior del hombre y sabe Dios exactamente si lo que está saliendo por aquí es correcto o no es correcto. ¿Qué te puedo yo esconder, Señor, de mí si tú lo sabes todo? Pero ten misericordia. Primeramente, Señor, perdóname. Y luego, dame más de tu espíritu. Y luego, deja que estos labios hablen conforme a tu voluntad. Cuando llegue el Señor y se acabe todo esto y vayamos todos a la eternidad, ¿cómo le podemos explicar a un inconverso qué es la eternidad? Pues hay una ilustración que me gusta. Le dice el maestro al discípulo: mira, la eternidad es algo así como, ¿ves aquella gran montaña que hay allá? Ah, no, pero ustedes viven ya no está acá de montañas. Les voy a prestar la mía. Se llama la montaña. Y le dice el maestro: ¿ves aquella grande montaña? Sí. Bueno, ¿ves este pajarito que está parado en esta rama? Sí. Bueno, cuando un pajarito como este vaya hasta allá, vuele, y se va a tardar un buen rato en llegar, y se para en la punta de la montaña y afile en una de las piedras que están ahí, y él vuelva otra vez aquí, y luego vuelve otra vez allá y vuelve a afilar su piquito. Bueno, cuando el pájaro deshaga la montaña, entonces será como un segundo en la eternidad. No, pues qué barbaridad. Esto asusta, hermanos, porque ya es todo. No más temporalidad, eternidad. Bien con Dios o sin Dios. Y eso es lo terrible. Pero gracias a Dios por estas advertencias, ¿no? Porque nos da la oportunidad de reflexionar, de pensar en nuestra vida, para que recibamos la segunda venida del Señor como se debe de recibir, o ya sea que muramos. Tal vez algunos de nosotros vamos a morir sin ver la segunda venida del Señor. Si es una o es la otra, el Señor, dicen los católicos, ¿no?, que el Señor nos agarre confesados, ni más ni menos. Que mientras tengamos vida y no hayamos muerto físicamente, habrá oportunidad de ponernos bien con el Señor, para determinar, hermanos, visualizar dónde vamos a pasar la eternidad. ¿Dónde vas a pasar la eternidad, hermano? Si el Señor viniese hoy, en este momento, se cierra todo lo temporal, viene el Señor, se presenta delante de nosotros y se acaba. Juicio para todas las naciones. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? A ver, vamos a ponerlo, vamos a hacer un examen. Levanten la mano todos. Ahora levanten la mano.
Nadie quiere, ¿verdad? Nadie quisiera. Pero podría ser que alguno de nosotros vaya a pasar la eternidad en aquel lugar. Dice que sí. ¿Cómo podemos saber? Sí, verdad, Señor es nuestro Señor y Salvador. ¿Verdad? Una pregunta. Pues que ya no estoy enfermo. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, que es, valga esta información, es el último libro y es el último capítulo de nuestra Biblia. Y dice Apocalipsis 22, 12, he aquí, vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Galardón. Galardón puede ser salario para el que trabaja, pero también, en la forma que está escrito, no, tendemos más a pensar en que sea un premio. No es necesariamente la vida eterna, porque la vida eterna la da Cristo Jesús a todos aquellos que creemos en Él. Para empezar, a todos aquellos que creemos en Él. Pero aquí como que da a entender que hay otro juicio en el cual Él nos va a dar algo más, nos va a dar un salario por lo que trabajamos, o nos va a dar un premio por lo que hicimos. Por eso se habla de dos juicios. El juicio de la vida eterna, unos para allá y otros para acá, pero también el juicio de los galardones, lo que el Señor nos va a dar conforme lo que hayamos hecho. Algunos lo hacen como una ilustración. La corona de la vida. Vamos a suponer que es una corona como las que conocemos. Son los galardones o el reconocimiento por lo que hicimos. Para recompensar, dice esta escritura, para pagar lo correspondiente a esto, a cada uno su obra. ¿Cómo? Diría esta palabra se traduce, podría traducir, como indicador de una relación, igual que su obrar, su hacer, sus hechos, lo que hace uno en la vida. Y nos dice que hoy tenemos una obra que realizar, pues estar ocupados, hermanos, en el Señor, estar ocupados en el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Amanecemos ocupados en el Señor, vivimos ocupados en el Señor. Sí, hermanos, fácil para usted porque usted pues, es predicador y le paga. El Señor te está viendo, o sea, es un continuo, me gusta la palabra, un continuo, siempre estar en el Señor, siempre estar en el Señor. Estaba hablando de la ofrenda en la congregación de Montana y les decía yo, la ofrenda, hermanos, es continua, no nada más el primer día de la semana. El primer día de la semana porque tenemos una tradición de ofrendar el primer día de la semana. Ofrendamos, pero la ofrenda, hermanos, delante del Señor es... automóvil con aire acondicionado y iba a comprarme unos lentes para leer bien y había ido con el dentista para que me arreglara el diente y veo una mujer que cosas negras encima y es mediodía y el sol está y es una señora como de unos 50 años, muy morena. Para vivir. ¿Cómo no se te va a quebrar el corazón por eso? ¿Y qué haces? Venga, mija, ayúdese. Dios le bendiga. Sacrificio.
Y ya le seguí dando a mi carro. Y ella se paró junto a su carro, agarró el billete y lo alzó la mirada hacia los cielos. Y sus manos así está dando gracias a Dios. ¿Ya? Motivando acciones de gracia continuo. Así necesitamos nosotros vivir. Porque esta escritura nos dice ay, Dios mío, cómo hemos sufrido después de la pandemia, ¿no? Cómo se enfriaron los corazones de algunos. Además, algunos ya ni asisten. Me preguntaban el otro día, hermano, ¿tuvo muerte? Hermano, sí, varios. Muchos han regresado con anterioridad. Este año va a ser muy bueno para todos. Lo único que hay que hacer es echarle ganas, ser atractivos a la gente de afuera. Oye, pero yo soy feo. No me estoy refiriendo a eso. Ser atractivo. Oportunidad para nosotros de predicarles el Evangelio. Pues bien, los predicadores, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Siguiente domingo, aunque estemos hablando de otra cosa, lo metemos ahí. No dejando de congregarnos. Y no dejando de congregarnos y luego no pasa nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Si lo insistimos, lo gritamos, es más, la vena de aquí no dejando de congregarnos. Pero ¿por qué no tiene efecto? Si fuese una ley, algunos lo ven como ley. Hermano, aquí dice la ley. Pero no se está obedeciendo. Si es solo un buen consejo, no se está tomando. Pero las reuniones son pobres en asistencia, porque tal vez para algunos son opcionales. Como aquel que agarraba la margarita, ¿no? No me quiere, no me quiere. Yo no voy. Si la señora dice que sí, que no, entonces no voy. Pues ¿quién manda en tu casa? Qué cruel soy. También para Román. Voy a decir no. ¿Cómo está? Algunos tienen por costumbre. ¿Cuál es el problema? Tal vez, hermanos, porque nos sacamos del contexto. Sacamos del contexto. Es como, aunque no seamos mecánicos, ¿qué es lo que tiene el motor? ¿Alguna parte del motor? Las bielas, cigüeñal, pistones, carburador, gasolina. pero hay varias partes, ¿no? Y nosotros no tratamos este pasaje como si fuera un motor que funciona, sino que sacamos el pistón. Este es el pistón. ¿Para qué sirve el pistón? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿De qué te sirve el pistón en la mano y no en el motor? De nada. Hay que ponerlo dentro del motor. Ese es su contexto para que funcione. Ese es su contexto dentro del motor. Lo cierto es que todos queremos ir a los cielos siempre y cuando no nos cueste mucho. ¿Verdad? Por gracia.
gracia soy salvo. ¿Por qué? No tengo que hacer nada. No por obras para que... Ok, ¿saben lo que estoy haciendo? Estoy sacando otro pistón fuera de su contexto. Y estoy agarrando otro pistón fuera de su contexto. Y le damos una mala aplicación o una mala... Fíjate cómo dice todo el pasaje de no dejando de congregarnos. Es en Hebreos capítulo 10. Hebreos 10. Y aquí sí les voy a ayudar porque se me está secando la boca y la garganta. Pues va junto con pegado, ¿verdad? La boca y la garganta. Ok. Vamos leyendo cada uno. ¿Quién quiere comenzar con el versículo 19? Ahora, el contexto es todo el libro, pero para la enseñanza que traemos, vamos a tomar esto. Hebreos 10, 19 en adelante. Vamos a leer hasta el 31. Un versículo cada uno, por favor. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de los por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra fe, que fiel es el que prometió. Consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. 26. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del borde crudo que ha de devorar a los adversarios. Que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos que el Hijo Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Eso me... Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Alguno de aquí quiere caer en manos del Dios vivo? Es horrendo. Así que, hermanos, está hablando a la iglesia, ¿no? Y es el libro escrito a los hebreos. ¿Por qué? La iglesia primera fue compuesta solamente por judíos, no había gentiles. Hasta después hubo la oportunidad para que también los gentiles. Y así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, tenemos que ir a la imagen del tabernáculo. Aquel tabernáculo que a Moisés y le dijo, vas a hacer así como te lo muestro. Había un patrón. Y vas a usar estos materiales. Y esto va a pasar con el tabernáculo. Va a tener 2 partes principales, el lugar santo y el lugar santísimo. Y ambos van a estar divididos por un gran velo. Y el sumo sacerdote es el único que puede entrar por el lugar santo y luego entrar en el lugar santísimo para verter la sangre del sacrificio sobre el propiciatorio del arca del pacto, que es el mueble que estaba allí en el lugar santísimo y tenía 2 ángeles que extendían sus alas tapándolo casi.
Y ahí se vertía, hermanos, la sangre. Y solamente el sumo sacerdote podía entrar. Bien, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Qué locura para los judíos, ¿no? ¿Cuál judío en sus cabales puede pensar que él puede entrar en el lugar santísimo sin ser el sumo sacerdote? Pero ahora el escritor está diciendo que hay libertad para entrar en el lugar santísimo. Y el agente que nos hace aptos para entrar es por la sangre de Jesucristo. Ahora, la palabra por, porque en su idioma original es en, o sea, dentro de la sangre de Jesucristo. Está bien traducido, pues, se entiende. Entonces, cada lugar tiene su simbolismo. El lugar santo, la temporalidad, el lugar santísimo, la eternidad, los cielos. Y la bendición aquí expresada es que podemos entrar con libertad, con confianza de entrar. Y el agente que nos hace aptos es estando en o dentro de la sangre de Jesucristo. Qué interesante. ¿Lo valoras? ¿Valoras tú la sangre de Jesucristo? ¿Valoras la sangre de Cristo? Amén. Es pregunta. ¿Valoras la sangre de Cristo? Amén. ¿Qué si pudiese ser posible de que yo trajese una ampolleta con sangre de Jesucristo tomada el día de su sacrificio y que por alguna manera milagrosa todavía se conserva líquida y es verdaderamente, no es china, no, es la sangre de Jesucristo, es una ilustración, es una ampolleta, y yo te dijera: ¿la quieres? Yo sí la quiero. Y si yo te dijera, si la tomas, es la solución para toda tu vida y por toda la eternidad, ¿cuánto me pagarías por ella? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Cuánto das? Yo vendo la casa, hermanos, y remato el carro y pongo un yard sale con todo lo demás porque es lo único que tengo para cabalar lo suficiente para que me des esa ampolleta de la verdadera sangre de Jesucristo. Yo sí la quiero. Ya sé que algunos van a decir: no, chavita, es que la sangre es el sacrificio y nos lava y es espiritualmente. Sí, hermano, estamos hablando nada más de una ilustración. Yo sí la valoro, sí me encantaría. Es más, cuando los domingos participamos de la cena del Señor, cuando llegan hasta donde estoy sentado y me dan un pedacito de pan sin levadura, como dijo una hermana, la galletería que se hace en el plato, qué desprecio, ¿no? Pan sin levadura, la pongo dentro de mi boca y yo quiero acordarme de que Él entregó su cuerpo por mí. Él se sacrificó por mí y yo estoy participando de ese cuerpo, de ese sacrificio. Y luego cuando pasa la copita, la copa del nuevo pacto, la sangre de Cristo, y cuando entra a mi boca yo quiero sentir que es la sangre de Cristo y que yo estoy tomando de ella. Porque Cristo mismo dijo, ¿no? Si no coméis mi carne y bebéis mi sangre, no puede ser de mi parte. Bueno, entonces me pongo en mi mente todo eso, el cuerpo, la sangre, lo valoro en extremo, participar de la cena del Señor. Malo estaría, hermanos, de que no me importa. ¿Qué es hoy? Es primer día de la semana. Vieja, ¿vamos o no vamos? ¿Y qué hay? Es lo mismo. Las oraciones. ¿Quién va a orar? Fulanito. Ya sabemos cómo ora. Y van a servir la cena del Señor. ¿Quién la va a servir? Fulanito, sultano y mangano. ¿Cuál? El que llevaba una camiseta de Kiss con el la charola. Parecía que el vampiro estaba metiendo la lengua en la charola. Y la ofrenda,
Dijo una vez mi papá hace muchos años, dijo, no me andes poniendo a levantar la ofrenda. Mira, estas señoras tienen años con el mismo billetito bien dobladito metido en la Biblia, el día $5, no le han cambiado. Ya pasaron 10 años y todavía son los benditos mismos $5. Eso desanimaba a mi papá. No, claro, eso desanima. Conociéndonos unos a otros, no, y sabiendo más o menos lo que tenemos. Hermanos, la reunión de la iglesia es la cosa más maravillosa que me puede suceder en toda la semana. Y me levanto, hermanos, a las 6, 5:30, a veces las 6. Me levanto contento, me pongo a estudiar. Y luego me baño, hermanos, contento y canto acá dentro de mí algunas veces. Y estoy enjabonándome y estoy pensando en eso. Y voy a ir a alabar al Señor, bendito. Y luego me paro en el guardarropa y me voy a poner. Los que ustedes me conocen con el mismo traje, ¿verdad? Que nomás tengo 2. ¿Cuál me pongo? Pero son los mejores que tengo. Entonces cojo la mejor ropa. ¿Por qué? Voy a servir a mi Señor, voy a alabar, voy a la reunión de la iglesia, voy a la reunión con mis hermanos. Es cosa maravillosa. Y la ofrenda sí, y yo sé que mi ofrenda es continua. Ahí también tengo que no. Yo sé que también pongo ahí algo más para que la cosa siga adelante en esa casa. Cosa maravillosa. Valoro en gran manera, hermanos, la sangre del Señor que me lavó y que me hace tener ese ánimo de estar presente en una reunión de iglesia. Bueno, volviendo al pasaje. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo, y vivo, pues eso quiere decir que había otro camino. ¿Cuál otro camino había? No oigo. Hoy no traje se me olvidaron mis aparatitos para oír. ¿Cuál otro camino había? Este es un camino nuevo. ¿Cuál otro camino había? La ley de Moisés. ¿Y a dónde te mandaba la ley de Moisés cuando te morías? Si eras judío, si eras un prosélito, ¿a dónde te mandaba después de muerto? Al Hades. ¿Y qué dice aquí? Que el Señor abrió un camino nuevo, directo al cielo. ¿Tenemos parada en el Hades? Yo creo que no. La tenían los judíos. Ninguna de las 12 tribus me toca a mí. Yo soy gentil. Y a mí me dice el Señor que yo tengo la libertad de entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo que es Cristo Jesús, precisamente. Él es el camino nuevo y vivo. ¿Y vivo por qué? Porque murió y resucitó y marcó el cristianismo por el resto de los tiempos. Por el camino nuevo, dejando atrás el camino viejo, y vivo porque Cristo resucitó, que Él nos abrió a través del velo. A través es una preposición griega, dia, de donde viene nuestra palabra diámetro. Es un círculo y ponemos una línea de una parte a la otra de la línea del círculo. Ese es un diámetro, ¿verdad? Bueno, día a través de la sangre. Perdón, ¿cómo dice? Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, día a través del velo. Ese velo que separaba los dos lugares, que se partió. Allá en Mateo dice, he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Esto es de su carne, de su cuerpo, en la cruz, de su entrega, de su sacrificio, de su dolor, de sus heridas, de su sangrado, de sus golpes, del golpe en la cabeza con una vara, de ser abofeteado, de ser abierto a sus carnes con un látigo por los latigazos de
los romanos, su carne, su cuerpo, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Para los que se les está escribiendo, ellos tienen claro qué es todo esto. Teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, nuestro gran sumo sacerdote, dice el mismo libro de Hebreos, es según el orden de Melquisedec. ¿Y quién es Melquisedec? No se habla mucho de él. Allá lo encontramos cuando Abraham regresó de ganarle a los reyes. Y salió el rey de Salem, el sacerdote Melquisedec. Y Abraham le dio los diezmos de todo. ¿Quién se lo pidió? Yo no sé. Pero él le dio los diezmos de todo. ¿Dios le movió su corazón? Probablemente. Él le dio los diezmos de todo. Sin genealogía. Es un sacerdocio eterno. Mira, el rey de Salem era un hombre de cuerpo y sangre como nosotros, pero era según la orden de Melquisedec, y esa era una orden eterna. Venía desde tiempo antes. Llegó Caín y Abel con su ofrenda a Dios. ¿Ustedes creen que eran los únicos hijos de Adán y Eva que se acercaban a Dios con ofrendas? No, debía de haber sido más, porque eran hijos de aquel que les enseñó. Y luego Moisés se acerca a aquel pozo donde las hijas de tienen problemas con los pastores que no las dejan entrar, y luego Moisés las defiende, le da de beber a sus animalitos, va a la casa de Jetro. Yo creo muy personalmente que Jetro era un sacerdote del Dios vivo. Dice que era sacerdote de Madián. ¿Quién es Madián? ¿Quiénes son los madianitas? Seguramente son los hijos el hijo de Abraham. ¿Abraham tuvo un Madián? No sé. Pero es lo que yo pienso, que hay sacerdocio. Pero el más grande, hasta llegar a Aarón, el más grande es el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y ese es nuestro Cristo Jesús. Nuestro gran sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Desde allá, hermanos, desde el tiempo de Abraham, hasta acá, hermanos, al tiempo de la gracia, es el sacerdocio de Melquisedec. Y ese es nuestro Cristo Jesús. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, que es una orden eternal, superior al sacerdocio arónico que era temporal. Por lo tanto, acerquémonos con corazón sincero y en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué dice todo esto para nosotros? ¿Quién sabe? No, mejor dicho, voy a hacer la pregunta, ¿quién sabe? Comparten un traguito de agua. Alguien que me comparte un traguito de agua. Bien. Acerquémonos. Esa es la idea, ¿no? De nuestro gran sumo sacerdote. ¿Tú crees que cualquier judío común podía acercarse al sumo sacerdote de aquellos tiempos? Yo creo que no. Pero a nosotros nos da la oportunidad de acercarnos al tabernáculo, de cruzar el tabernáculo, y de acercarnos a nuestro gran sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Perdón. Pecadores, tenemos que tomarnos una botella de agua antes de pararnos en el púlpito, porque nos deshidratamos nada más por estar hablando si no tenemos suficiente agua. Es la idea de la procuración del acercamiento. Ese es para nosotros. Procura acercarte con corazón sincero, o sea, un interior. El corazón es el interior, es genuino, que sea verdadero, en plena certidumbre, o sea,
una certeza total, en una fe verdadera. Purificados los corazones. Y purificados significa rociados los corazones, rociados. ¿Qué dice este mismo libro 9? Ya me dieron una, hermano. ¿Qué dice 9:13? Alguien que me refiera. Leo 9:13. La sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santificaban para la purificación de la carne. Ellos, los judíos, creían eso, que ser rociados con la sangre del sacrificio los hacía aceptos. Y a esta escritura dice purificados, rociados o lavados los corazones, lavados los corazones de mala conciencia, o sea, de algo moral, tiene que ver con la moralidad interna, con una nueva mentalidad. Fíjate cómo cambia la mentalidad nueva. ¿Cuánto es 1 más 1 más 1? 3. ¿Cuánto es 1 más 1 más 1? 3. En la escritura es 1. 1 más 1 más 1 es igual a 1. Es Dios. Es igual a 1. Cuando el marinero echa anclas, ¿hacia dónde las echa? Hacia abajo. Nosotros, hay una escritura que no me acuerdo exactamente cuál es, pero habla de echar anclas arriba, en los cielos. O sea, la lógica es invertida. En vez de echar el ancla hacia abajo, se echan las anclas hacia arriba. Es una manera muy pobre es una manera de ilustrar, hermanos, una nueva mentalidad. Tiene que existir en nosotros una nueva mentalidad. No puede ser la misma. Tenemos que pensar de otra manera diferente a la manera que fuimos enseñados que tiene que ser superitado por el Espíritu en nosotros. Y luego dice, y lavados los cuerpos con agua pura. Habla de una limpieza externa, pero la idea es que usa para pecar. Es un solo instrumento con diferentes aplicaciones y usamos nuestros instrumentos cuando queremos pecar. Usamos nuestros instrumentos para pecar con cualquier parte del cuerpo. Dice el Señor, lavados también vuestros cuerpos. Hay una escritura que dice, ni aún toquéis las ropas de ellos. Ay, ¿verdad? Para que no se contaminen. Tiene que ver el cuerpo, hermanos. Aunque nos han enseñado que no, que lo principal es lo interior. Pues sí, si lo interior está limpio, lo exterior también lo estará. Y esa es la idea de lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Cuál es nuestra profesión? Yo lo he oído. Yo mismo lo decía antes. Nuestra profesión, hermanos, es cristianismo. Mantengamos nuestro cristianismo. Tiene que ver más con confesión. Predicó el Evangelio al eunuco. ¿Qué dijo el eunuco? Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y le dice Felipe, si crees de todo corazón, bien puedes. Y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cuál es la confesión? Creo que Jesucristo. Cuando te bautizaste, ¿no te preguntaron eso? No. ¿Cree usted que Jesucristo es el Hijo de Dios? Esa es la confesión. Cuando se dice con la boca, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mantengamos pues firme, ¿sí?
cristianismo. Porque fiel es el divino. Fiel es Dios, dijo 1 Corintios. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Pero la idea, la exhortación es mantenernos firmes. Y es la idea de sostenernos, de no fluctuar, de tener la firmeza, de lo que dijimos aquel día en la confesión, siga siendo nuestra confesión en este día. Y esto tiene que ver, hermanos, con que haya congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Porque muchos de nosotros somos muy buenos para decir, más unos de nosotros tenemos unas ideas tremendas, hermano predicador, ¿sí? Deberías de hacer, deberías de ir, deberías de venir, deberías de destapar el caño porque se tapó, deberías de cortar la yarda, deberías de limpiar el edificio, son muy buenos para dar opiniones, pero tiene que ver, hermanos, no con lo que te diga los demás que hagas, sino con lo que Cristo te dice que hagas. Que oigas ¿no habéis oído la voz de Cristo? Porque una cosa son las Escrituras y otra cosa es cuando las Escrituras te dicen algo. Una cosa es leer la Escritura y patinar sobre las hojas y las letras impresas, y otra es cuando la Escritura se abre y te da, porque es palabra viva y entra en ti. ¿Qué no dijo el Señor? Llegará el tiempo en que escribiré mi ley en vuestros corazones. Aquí. ¿Cuánto más tiempo tenemos? Pues déjame desabrocharme la corbata. Mira, mantengamos firmes sin fluctuar cambien la palabra profesión por confesión. Sin fluctuar. Cristo de Dios. No. Para medir de aquella confesión calientita, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Crees en este tiempo mucho? ¿Medio? ¿Poco? ¿Nada? Ya se me acabó la batería. Ya no sé ni qué decir. Confesión que hiciste. Sigue vigente, sigue vibrante, sigue con la fuerza con la cual aceptaste al Señor en tu vida y el cual te mató en esta vida y te sepultó en las aguas del bautismo y te hizo renacer a una nueva vida completamente perdonado. O ya la olvidamos, porque tiene que ver mucho con no dejando de congregarnos. Si lo seguimos teniendo vigente, ni siquiera nos vamos a preguntar si vamos o no vamos. Es más, la señora va a salir aparte. Porque eres tú. Sonó el teléfono una vez, todavía de esos teléfonos que hacían ring ahí en la casa. Bueno, hermano, soy yo. Ah, sí, ya te conocí. Hermano, era domingo. Hoy no voy a ir. Que vino mi hijo de California y vinieron mis nietos. Yo les había prometido que los iba a llevar al McDonald's. No voy a ir. Dije, hermano, ¿qué número marcaste? Dijo, el tuyo. No, dije, no marques el mío, marca el de él. Dile a él que no vas a venir. No, a mí, pues yo qué soy. Es tu relación con él. Así es. Tiene que ver esto, hermanos, de la firmeza sin fluctuar con la voluntad. Y la voluntad
voluntad es la capacidad del individuo de decidir, de hacer. La voluntad es tremenda. Conocer la voluntad, hermanos, nos ayuda mucho en nuestro cristianismo. Llego a casa cansado. Mi esposa me dice, ¿quieres cenar? Le digo, no tengo ganas. Mejor voy a darme un regaderazo. La señora, viendo que ya me tardé, agarró la comida y la metió en el refrigerador. No quiere cenar. Y yo salgo y me pongo ropa cómoda y cetro de rey que tengo en mi silla de rey con mi cetro. Como dice mi mujer, estás cambie, pues ¿qué programa estás viendo? Le dije, todos. Tengo esa capacidad. Y luego me da hambre. Ya son las 10:30 de la noche y digo, tengo hambre. Y pienso en una hamburguesa grasosa. Mientras más grasosa, más sabrosa. Y un French fries y con mucho ketchup. Y póngale jalapeños. Allá por mi tierra. Acá ya no. Ya tenía hambre, hermano. Tengo hambre. Y una doble cola familiar. Toda así esa. Mira, me levanto del sillón, voy y busco mi cartera, mis llaves, o si queda cerquitas, voy caminando. Matarme. La que me hizo ir, esa es la voluntad. Si tuviéramos esa voluntad cuando tenemos hambre para ir a buscar la comida, si tuviéramos la misma voluntad de venir a comer el pan del cielo, hermanos, haría gran diferencia en muchos de nosotros en la iglesia. Cristianismo, hermanos, el verdadero cristianismo es una religión de creer y hacer. No nada más de creer, es de creer y hacer. En tu epístola, capítulo 2, versículo 18, la epístola de Santiago. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muestra. No por obra, por gracia. Somos iglesia de sofá. Nada. Ya el Señor lo hizo todo por ti. Sí, lo hizo todo por ti para salvarte. Pero te exige que hagas ahora en retribución, por lo menos que tengas agradecimiento y hagas la obra de Él. Porque, ¿que no somos la iglesia, el cuerpo de Cristo? Sí. ¿Y a qué vino Cristo? A salvar. De Cristo. Pero no somos evangelistas. Somos adoradores de domingo. ¿Cuándo? El día del Señor. Amén a la oración, hermano. Te salieron muy suaves. Te aventaste, hermano. Hermano, los himnos estuvieron terribles. Se oyeron mal. Y le dije, hermana, pues ¿para quién cantamos? Dijo, para el Señor. Ah, pues no se preocupe, no son para usted. Sí, amén, hermano. Qué bonitos himnos. En la ofrenda somos muy católicos. No ofrendamos, limondeamos. Luego, el pan, decimos, el jugo y la galleta. Ese es el significado que le damos. El jugo y la galleta. Y luego ya nos vamos a la casa. Y no te pases de la hora, predicador. Fíjate cómo hemos reducido un día del Señor a una bendita hora. ¿No te parece extraño eso? Que alguien ya nos enseñó, mira, por gracia soy. Salva. Yo sé, hermanos, que no es, la salvación no es por obras, pero también sé que el día del Señor es un día, no una hora. Hermano, entonces, ¿por qué se pone la hora
tienen primero a las 11. Si no se cumple el horario, se pasa, ya está en... Con orden, y le dije, está bien, hermano, no se preocupe. ¿Quién escribió eso de hacer todo decentemente y con orden? ¿Pero quién lo escribió? ¿Quién lo escribió? ¿Quién lo escribió? Pablo. Y le dije, me dijo Pablo, y le dije, ¿y qué marca de reloj traía Pablo? Bueno, no se refería a la No se refería a eso. sino al orden. A la orden. Yo lo que estoy diciendo, fíjate. Pero si en cada congregación hay una hora específica, ya hace el desorden, ¿sí o no? No, pues ya ese es otro tema. No vamos a entrar en eso. Mira. El domingo despierto estudiando, orando y estudiando. Me alisto alabando a Dios. Voy al horario, porque hay un horario. Ahí se junta la iglesia, cantamos, oramos, todo lo que hacemos. Luego tenemos una clase y nos repartimos por grupos. Y luego comemos juntos. Y luego a las 3:30 tenemos otra clase. Para no hacerla tan larga, hay veces que a las 7 de la tarde mandamos traer pizza, porque ya hizo hambre otra vez. Y hay veces que yo llego a mi casa a las 9 de la noche. ¿Quebré el orden? No, yo no quebré ningún orden. Al contrario, serví a mi Señor en un día. No, nada más de una bendita hora. Estoy de acuerdo en eso. Así debe ser. Así es. Pero realmente, como le digo, si así fuera, entonces... Debe de, si no hay orden, digamos, por ejemplo, que te dije que a las 11 deben terminar, entonces que quiten las 11 y así, pues, tómense todo el tiempo que quieran, ¿verdad? Porque si establecen un orden, pues debe cumplirse el orden. Sí se cumple. Yeah. Sí se cumple. El orden se cumple. Yo lo extiendo, a mí, perdóname. Pero también depende de la actitud de los hermanos. Tú vas, si vas con una... Pero si estás con una actitud negativa, se pasa el horario y lo primero que haces es quejarte. Es que no vas con la actitud deseada. ¿Verdad? Depende de cada quien. Yeah. Yo no lo quería decir, ¿verdad? Fíjate. ¿A qué hora llegaste? A las 10:30. Ya, Bueno, le debes media hora. Ya le debes media hora, sí. Como dijo aquel hermano, dijo, voy a empezar a cobrar multas a todos los que lleguen tarde. Bueno, solamente que haya un orden, ¿verdad? Es lo justo. Porque no todos pues pensamos igual. Sí. Hay diferentes formas de pensar de cada persona. Me voy a decir cómo le llaman en la congregación donde yo sirvo, cómo le llaman a las últimas horas del domingo reunidos. Que pueden ser, nos podemos ir a las 5, a las 6, a las 7, a las 8, a las 9, no importa. Le llaman terapia. Así le llaman a las últimas horas, le llaman terapia. Cuando estamos todavía sentados, estamos hablando, estamos preguntando, estamos respondiendo y estamos orando y ya nos volvió a dar hambre porque estamos en el cuerpo y mandamos traer pizza. Seguro que sí. Y la cafetera está puesta. Pero ya ellos le llaman, la misma iglesia le llama terapia. Hermano,
parte de lo que pasa muchas veces, hermano. Que mucha gente dice, pues, los hermanos son muy fieles, mira, ahí están cada domingo. Eso no quiere decir que la persona es fiel. Si el corazón no está ahí, si no ha venido la persona porque tiene el deseo de adorar a Dios, de estar ahí sentado en la banca, no. Y hay que cambiar esa forma de pensar. Atendémonos. Se pase 5 minutos, pero todos queremos estar con Dios una eternidad. No 5 minutos, pero no 5 minutos, una eternidad. Y luego se va para el predicador y había una hermana que era muy... a veces... siempre hay una hermana así. Las llaves. Esa era señal. El hermano decía, pues... ¿Ve cómo se siente católico? Ahí tiene campanita. Porque ella había llegado temprano. Debían de recoger todas las llaves al entrar. Hermano. El apóstol Pablo es que no tenía reloj. De un orden de cómo iban a predicar. Un profeta y luego el otro y por turno. Hermano Pineira. Lo que estaba ¿De mencionando. dónde viene? ¿De cuál iglesia? De la iglesia Martin Luther King. Eso. Lo que estabas mencionando hace rato con respecto al perspectiva es diferente. Antes teníamos que ir hasta Jerusalén. Ahora adoramos a Dios en todos lados. Estamos en la presencia de Dios todo el tiempo. Antes teníamos que ir a Jerusalén. Ahora ya no. Ahora ya estamos en la presencia. No en este lugar solamente, sino en el momento que salimos, en la casa, cuando estamos enfermos, cuando estamos trabajando, cuando estamos con los amigos, en el mercado. Estamos. Fíjate que sí. ¿Dónde comienza el tiempo? ¿En qué país comienza el día, ese día? No recuerdo. Por ejemplo, este día que estamos viviendo, ¿qué día es? ¿6 de mayo? 5. ¿Dónde comenzó el 6 de mayo? ¿En parte de la tierra? Con los chinos, ¿no? Probablemente del otro lado. Comienza por allá. Y la iglesia de Cristo comienza a reunirse allá. Y luego va amaneciendo y la iglesia de Cristo va despertando y se está reuniendo. Y la iglesia de Cristo está despertando y se está uniendo. Y llega el día hasta aquí, estamos despertando y estamos reuniendo. ¿Te imaginas tú todas las alabanzas que está recibiendo el Señor en el 6 de mayo? Y eso es glorioso, ¿no? Pensar de esa manera. No estamos reunidos todos en el mismo edificio, pero todos estamos reunidos en alabanza desde que amanece el primer día de la semana. Hoy no es primer día de la semana, perdón. El primer día de la semana, que sería mañana. Es algo que traía un día le digo, oye papi, ¿tú nunca has predicado hasta la medianoche como lo hizo Pablo? Se dice, hermano, que 50 años las reuniones eran largas. Allí donde yo estoy vino un hermano de la India y dice, hermano, no sé cómo va a ser yo para predicar media hora porque ya yo predico 2 horas. Sí. Y todavía me piden más. Y nosotros la abundancia nos ha alejado de las promesas de Dios. Exactamente. Nos fijamos mucho en la puntualidad. Somos americanos. Acá. Sí. Tenemos el concepto americano. Perdón.
Entonces, lo que tiene que hacer es una opinión, obviamente. Empezar a elaborar establecida, pero terminar, quién sabe cuándo. Terminar bien. Yo no soy extremista, que tiene que ser razón para, pues no, ¿verdad? Pero debe de seguirle, ¿verdad? Pero el orden, ¿dónde queda el orden? Hoy sí es un orden, y tú estás haciendo como el orden. Si no hubiera orden, entonces ¿cómo? Me imagino yo que el orden dice que hable uno a la vez, porque si van a hablar 5 o 6 a la misma vez. Ese es el orden, ese es el orden bíblico. Exacto. ¿Alguien más? Porque fíjense qué interesante se puso con el orden. Pues sí, ¿verdad? Dice 24, consideremos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Y es la idea de incitarnos al amor ágape, obras excelentes o apropiadas o ventajosas. Y aquí, hermanos, está el pistón en el motor. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Veis? Que aquel día se acerca. ¿Cuál día? ¿El día de la muerte o el día del Señor? Yo pienso que puede ser el día del Señor, o el día de la muerte, pero yo pienso que eso. En su contexto, no dejando de congregarnos, el pistón ya lo pusimos en el motor. Mira, cuando cada parte del contexto está dentro del motor, entonces lo echamos a andar y va a funcionar. ¿Sabes cuándo no funciona? Cuando te quedaste con el pistón en la mano. No va a funcionar. El motor no va a funcionar. No dejando de reunirnos, porque algunos tienen la costumbre, las prácticas, los hábitos. Alguien dijo, la vida que llevas es la suma de tus hábitos adquiridos. Somos personas de hábitos. Yo despierto más o menos a la misma hora, y si no necesito despertador. Ya se formó un hábito de despertar más o menos a esa hora, y me levanto exactamente de la misma manera que me levanto de la cama siempre. No me levanto de otra manera. Ahora que estuvimos en el hotel, mi esposa y yo, y le digo, bueno, yo voy a dormir de este lado. Dice, pues puedes dormir de cualquier lado. Le dije, sí, pero este es el mío. De este lado es el mío, es mi hábito. Ok, entro al baño y me baño exactamente como tengo el hábito. Agarro, comienzo a tallarme exactamente el mismo lugar. Y luego extiendo. Ya sé yo cuál es el hábito para lavar mi cuerpo. Y aunque usted no lo crea, me rasuro. Me rasuro aquí, me rasuro acá. Y luego me visto como es mi hábito. Y manejo. Cuando un momento del hábito, cuando lo perdemos, nos desorientamos todos. Porque ya somos de hábitos. Bueno, se hace hábito en lo bueno, que es la reunión de la iglesia. Y se hace hábito. Hacer hábitos, hermanos. Entonces, para algunos que ya hicieron el mal hábito de no congregarse, pues ya está el problema. Tanto más cuando ves. ¿Sabes de los hábitos? Es una cosa interesante. Mira, cuando haces hábitos, se forman biológicamente. Se unen células, se conectan células, y esas conexiones, que son miles o millones, son las que forman los hábitos en ti. ¿Qué interesante? Tiene que ver con la biología. Cuando estás haciendo una cosa, estás haciendo la misma cosa, aquí en la mente las células forman conexiones, y esas conexiones son los hábitos, y pues están en nuestro cerebro, y son fuertes de tal manera que es así.
Cuando mi esposa y yo nos cambiamos de casa, cuando compramos una casa allá en El Paso, los primeros días, hermanos, automáticamente, si ya no hay una, los hábitos son fuertes. Hermanos, si tenemos el hábito de servir al Señor, hermanos, si tenemos el hábito de vernos bien porque somos iglesia, y si, hermanos, si no nos podemos ver aquí una hora, ¿tú crees que vamos a podernos ver toda la eternidad? Somos hijos de Dios, lavados en la sangre de Cristo, somos salvos de la misma manera. Si formamos el hábito de estimularnos al amor y las buenas obras, pero la manera de hacerlo es en la reunión sirve para muchas cosas, no simplemente para comer la galleta y el jugo de uva, dicen aquellos. Entonces, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Por qué? Y aquí es donde la exhortación se pone pesada. Porque si pecáramos voluntariamente, por propia decisión, por rebeldía, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Por qué? El sacrificio fue hecho por Cristo de una vez y por todas. Estás escribiendo a los hebreos, ¿verdad? Sí. Ya no va a haber más sacrificios como ustedes están impuestos. Ya fue hecho. Y si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Espantosa, terrible, es horrenda. Espantosa, terrible expectación de juicio. Aquí podría traducir de condenación. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego extremadamente, intensamente, ferozmente, embravecidamente, que ha de devorar a los adversarios. ¡Ah, esos adversarios! Son allá a los católicos y a los pentecostales, no son a nosotros. ¿A quién le está escribiendo? A la iglesia. Hermano, es bueno considerar esa parte, dar el escritor. No es cualquier pecado, no es cualquier falta. El problema de los hebreos era el riesgo de apostatar, regresar al judaísmo. Ese es el punto de él. Él está tratando de evitar eso, no es cualquier falta, alguien que no viene porque se quedó dormido o X. Allí el problema principal es abandonar el cristianismo y regresar al judaísmo. Ese sería donde no hay sacrificio por el pecado. ¿Y dónde estaría el remachar la verdad? Bueno, como digo, ¿verdad? Cada quien, el escritor de los hebreos, quiere evitar el abandonar el cristianismo. El escritor a los Gálatas quiere evitar la mixtura del Evangelio del Señor Jesucristo con el judaísmo. Ellos querían hacer una mezcla. Aquí no, estos no están haciendo una mezcla. Ellos quieren dejar totalmente el cristianismo e irse nuevamente donde venía. Por eso les dice, el verdadero tabernáculo no es ese, es este. Y el verdadero sacrificio no son estos, es este. Y el verdadero... ¿Y dónde podemos nosotros agarrar? ¿Verdad? El punto no es... es la apostasía en general, ¿verdad? Es la que está atacando el escritor. Por eso, desde el principio, cuando empieza la epístola, Dios habló muchas veces, ahora nos ha hablado por su Hijo. No es como Moisés, es hijo. Sí, Hebreos está dándole la grandeza a Cristo. Sí. Él es el Hijo de Dios, Él es el sumo sacerdote, Él es el que rompe el velo, Él es. Está los ángeles. Está diciéndoles, ya, dejen todo eso, ahora es este. De acuerdo. Pero, ¿dónde queda? ¿Dónde puedes realzar tu fe? ¿O
que te realcen, que te estimulen al amor y las buenas obras, si no es en la reunión. Sí, claro, pero otra vez, el problema, si no vemos el problema. Cristiano que voluntariamente decide abandonar a Cristo y regresar al mundo, Exacto. a hacer las cosas del mundo, voluntariamente, que realmente conoce la verdad. Exactamente. Ahí voy. Quería no se trata de regresar tampoco al mundo. Se trata de regresar a la religión. Mí sería el mundo porque no tenía religión. No, bueno, está bien, pero en el caso de los judíos, ellos querían regresar al De judaísmo. los judíos al judaísmo, de los idólatras a la idolatría. Si queremos hacer un paralelo. Lo único que yo veo aquí, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, lo único que veo yo aquí es falta de voluntad. Si no hay voluntad, Exacto. no importa quién predique. No importa. Y el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Hay un precedente escritural y es llamado a la reflexión. Esto es lo que ustedes saben como hebreos, lo que pasa, y luego los trae a Cristo. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Y es una pregunta y es una pregunta muy larga. Mira, estamos en una corte. ¿Okay? Vamos a estar en una corte en el último día, se supone, ¿no? ¿Hay acusaciones? Se te acusa de pisotear, hermanos, es la imagen de despreciar, ¿no? De tirar un escupitajo en la tierra y hacerle así. Yo por eso duré mucho para hacerme americano, ¿no? Que me dijeron que cuando me hiciera americano tenía que aventar la bandera mexicana, escupirla y pisotearla. Y no es cierto. Pero el punto aquí de pisotear es drástico. Y los hebreos tenían un lenguaje de imágenes. Y es la idea, ¿no? De despreciar. Para nosotros, despreciar, hermanos, pero la imagen de ellos era pisotear. Pisotear, despreciar, manifestar profundo desdén. Se te acusa de tener por inmunda la sangre del pacto, que en un momento inicial te santificó. Se te acusa de insultar al Espíritu de gracia. Las evidencias. Hermanos, si no hacemos lo bueno, las evidencias van a estar ahí. Tan simple como eso, decía mi predicador en aquellos antes. Tan simple así, nada. Las evidencias las vas a llevar tú. Y van a ser evidencias buenas o evidencias malas de lo que se te acusa. ¿Cómo te declaras? Ya vamos a terminar. ¿Cómo te declaras? ¿Inocente? ¿Culpable? Recuerda que en aquel día no podemos mentir porque Dios lo sabe todo. Dígame si tú lo sabes todo. Dijo Pedro, le dijo el Señor a Cristo. Cristo a Pedro. ¿Pedro me amas? Sí, Señor. ¿Pedro me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿sí? ¿De verdad me amas? Ah, Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Y eso es lo terrible, hermanos, de la segunda venida del Señor. Que podemos entrar en un juicio. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo, a ti y a mí. Y
termina con estas palabras: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Vamos a casarlo con el primer versículo. Horrenda cosa es caer en Dios vivo, porque si pecáramos voluntariamente. Y todo lo demás, hermanos, está en el motor. Cada cosa en su lugar para que tenga un funcionamiento. No podemos sacar absolutamente nada de su contexto. La mayoría, creo que sin excepción, pecamos voluntariamente. Pues no, el que peca, peca voluntariamente, ¿verdad? El que peca, peca voluntariamente. Pero quedando atrás. Yo lo he visto en mi vida, ¿no? Soy diferente. Será porque estoy viejo probablemente, pero hubo un proceso de maduración, de tal manera que si me tomo en una desobediencia, automáticamente me viene, perdona, mi niña en aquellos entonces la llevé al hospital. Había una línea de emergencia, yo con ella del brazo, pasó un enfermero y hola, hola, y la vio y no se metió. Y luego al ratito volvió con 2, 3, abrieron la puerta, me la quitaron del brazo y la metieron. Tenía ojo clínico el muchacho. En un momento estaba en una sala, le estaban quitando ya la ropa, y había enfermeras, había doctores, y luego ya después de un rato yo con mis ojos bien abiertos, me tomó aparte el doctor. Sospecho que tu hija, de seguro, pero lo estoy sospechando, voy a hacerle análisis, pero de seguro tiene meningitis. Dice, y en el estado en que ella viene, la mayor veces, más del tiempo, las perdemos. Mi hija, mi niña. Yo salí afuera a llorar y le dije, ¿por qué yo, Señor? Inmediatamente alcé las manos así, no, Señor, perdóname, Señor, no me tomes en cuenta, es que estoy desesperado. Eso es lo que estoy hablando yo, de pecar voluntariamente. Porque yo, eso es un pecado. Porque yo, Señor, si soy el mejor, si soy el Superman, si soy predicador, si soy anciano, si soy diácono, si soy el que abre la puerta, porque yo, Señor, yo no lo merezco. Perdóname, Señor. Ese es el punto. Que sí erra uno, pero al momento recapacita. El balcón y vemos a Betsabé que se está bañando. Y luego pecamos. No puede ser, hermanos. A estas alturas, por favor. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos. Espero que la plática, Dios les bendiga por estar aquí. Qué bueno que vinieron. Y que nos volvemos a ver y que nos volvemos a saludar. Dios les bendiga.